Buenos días a todos, gracias por su asistencia y les damos la bienvenida a nuestros ciclos de webinar de la Clínica del Country y Clínica La Colina. El día de hoy, en el marco de la Semana de la Seguridad del Paciente, realizaremos la mesa redonda cuyo tema será Contribuyendo a la medicación sin daño. Para dar inicio a este espacio académico, le doy la bienvenida a nuestro director médico, el doctor Santiago López, quien nos dará sus palabras de bienvenida y apertura al evento. Posteriormente, Karen Charria, subgerente de farmacia de nuestras clínicas, quien liderará la mesa redonda. Doctor López, buenos días. Bienvenido, les doy la palabra. Buenos días. Con el cordial saludo les agradezco que nos estén acompañando. Estamos hoy respondiendo a una invitación que me parece muy importante sobre una iniciativa que se viene trabajando hace mucho tiempo. El Comité de Farmacia y el Grupo de Farmacia de la Clínica del Country Clínica La Colina, a cargo de Karen Charria y todo el grupo, hace mucho tiempo ha venido trabajando en múltiples frentes. Casualmente ayer estábamos sentados trabajando en alguna otra iniciativa que ya tiene un tiempo importante de desarrollo, que es todo el tema de alternativas terapéuticas, pero hoy concretamente en el tema de la contribución del medicamento sin daño, pues es uno de los puntos más importantes. Yo creo que cuando todos nosotros estudiamos farmacología, aprendimos nociones básicas generales y obviamente después en la especialización mm, hicimos una inmersión bastante grande en el uso de los medicamentos pertinentes en las especialidades que cada uno de nosotros desempeña. Siempre será un reto que utilicemos el medicamento apropiado en el momento apropiado, a la dosis apropiada, con el intervalo apropiado y por el tiempo necesario. Y ese reto va también de la mano de siempre estar muy pendiente si el paciente tiene alguna alergia o algún antecedente medicamentoso de alergia medicamentosa para evitar daño. Y el otro punto fundamental es evitar que haya interacciones medicamentosas cuando usamos combinación de medicamentos. De manera que cuando uno mira esa gran responsabilidad que es prescribir un medicamento, entiende cómo lejos de que esto sea una disciplina básica y una disciplina elemental, tiene que tener un nivel de profundidad y un nivel de responsabilidad muy grande. Por eso siempre además tendremos la necesidad de apoyarnos con personas tan expertas como Karen y todo su grupo, los químicos farmacéuticos que nos ayudan tanto en las clínicas y además cada vez asumen roles y papeles mucho más importantes. Nos acompañan en las revistas, nos levantan la mano sobre interacciones y riesgos, nos levantan la mano inclusive sobre eventos adversos relacionados con medicamentos. Tristemente, en las noticias recientes ha habido una cantidad de figuración sobre dificultades que otras instituciones han tenido en el uso de medicamentos. Y más allá de señalarlas específicamente, lo que nos debe recordar este tipo de dificultades es la necesidad de que tengamos una conciencia muy clara de que la prescripción del medicamento tiene que ser con las características que ya mencioné. De manera que creo que es muy oportuno este evento que nos permita trabajar y actualizar conceptos en los cuales nos dejen claros algunos de los temas que podemos seguir aplicando y que debemos aplicar. De manera que muchas gracias a todos por estar con nosotros y les doy le doy la palabra a Karen. Y gracias. Doctor López, muchas gracias por sus palabras. Como les mencionaba anteriormente, Karen Charria es nuestra subgerente de farmacia de las clínicas. Ella es química farmacéutica de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en administración en salud de la Universidad Javeriana y con su equipo de farmacia ha liderado las diferentes actividades que se han desplegado alrededor de la Semana de la Seguridad del Paciente. Asimismo, hoy encabezará la mesa redonda con nuestros dos conferencistas invitados. Karen, bienvenida. Buenos días a todos, un cordial saludo. Mi nombre, pues, como ya lo dijeron, es Karen Charria, soy la subgerente de los servicios farmacéuticos y hoy estoy en la compañía de dos de nuestros líderes del servicio de farmacia, Claudia Pulido, que es nuestra coordinadora de farmacia de Clínica del Country, especialista en gerencia hospitalaria y en epidemiología. Ella es nuestra cabeza de farmacia en la operación aquí en la Clínica del Country.
y Leonardo Díaz, que es nuestro líder de farmacia, nuestro coordinador de farmacia de Clínica La Colina, es químico farmacéutico, especialista en ciencias farmacéuticas, que también es nuestra líder allí operacional de la farmacia del servicio farmacéutico en Clínica La Colina. Hoy, pues, dando inicio a nuestra charla del día de hoy, no sé si están viendo mi pantalla, hoy nos une un objetivo en común muy importante y es hablar sobre el uso seguro de medicamentos. Como ya lo hemos dicho, en el marco del Día Mundial de la Seguridad del Paciente, promovido por la Organización Mundial de la Salud, que para nuestro gusto este año su lema es medicación sin daños. Entonces, por eso hemos preparado esta charla con el fin de, uno, presentarles brevemente nuestro servicio farmacéutico, qué hacemos en el servicio farmacéutico, cómo contribuimos nosotros a la seguridad del paciente. También contarles algunas de nuestras principales estrategias que tenemos para prevenir el riesgo con el uso de los medicamentos, prevenir que se nos presenten fallas, incidentes y eventos adversos relacionados con su uso. Contarles algunos indicadores y con todo esto cómo vamos en los resultados, en los indicadores de nuestros programas, las dos clínicas de farmacovigilancia y finalmente mirar algunas conclusiones y los retos más importantes que tenemos en el corto plazo para que el uso seguro de medicamentos tenga los indicadores y el impacto que siempre esperamos todos en conjunto dentro de la institución. Entonces, pues aquí contarles el servicio farmacéutico. Normativamente nosotros tenemos un servicio farmacéutico en cada una de las clínicas, en cada una de ellas tenemos un coordinador de farmacia, tenemos unos líderes transversales de farmacovigilancia, garantía de calidad y de todo el proceso de oncología. Tenemos un grupo de químicos farmacéuticos asistenciales, que en la clínica del Country la mayoría de ellos trabajan en la central de medicamentos, que es donde preparamos y adecuamos todos los medicamentos para las dos clínicas. Tenemos un grupo de regentes de farmacia, unos auxiliares de farmacia, y somos los interventores operativos activos de todo el proceso que nos apoya nuestro tercer operador logístico, que es Farmacias y Droguerías Cruz Verde, en las dos clínicas, que son el personal que nos hace la parte operativa de los procesos logísticos y asistenciales del servicio farmacéutico. El objetivo final de nuestro servicio, del servicio farmacéutico de las clínicas, es velar por la seguridad, disponibilidad, eficacia, calidad de los medicamentos y dispositivos médicos. Esto pues abarca todos los procesos y las etapas del medicamento que van desde la selección del medicamento hasta todo lo que es la vigilancia y control en el manejo de los medicamentos. Entonces, pues básicamente nosotros en el servicio farmacéutico somos los responsables de todo el ciclo, tanto logístico y asistencial del medicamento dentro de la institución. Entonces les voy a contar brevemente como lo principal que hacemos. Estas son nuestras actividades macro desde el servicio farmacéutico. Como les digo, hay como un ciclo logístico y otro asistencial que se unen en algunos puntos y al final marcan toda la vida del medicamento dentro de la institución. Entonces, el primer proceso en el que intervenimos es la selección de medicamentos. Es esa definición del vademecum institucional. Es el listado básico de medicamentos que se tienen disponible para la formulación y uso en las clínicas. El otro proceso macro importante es la adquisición y recepción de medicamentos, que se resume básicamente en mantener disponibles esos medicamentos que definimos tener, es tenerlos disponibles en el momento que se requieren en las instituciones. Todo con los procesos de recepción alineados para asegurar además que eso que compramos es de calidad y cumple con toda la normatividad. Luego están todas nuestras actividades que hacemos para el almacenamiento y la marcación de los medicamentos. En el almacenamiento tenemos que cumplir unas normas muy estrictas porque tenemos que asegurar que eso que tenemos aquí conserva la calidad hasta el momento de su uso. Entonces, y esto pues no se limita a las áreas de almacenamiento en el servicio farmacéutico, sino en todas las áreas, incluso asistenciales, donde así sea temporalmente, tenemos medicamentos. Entonces tenemos que asegurar esa conservación de la calidad, esa restricción de acceso y demás. Aquí también cobra mucho valor todas nuestras estrategias institucionales que hemos tenido ya hace muchos años de la marcación y distinción de los medicamentos, entendiéndose los medicamentos de alto riesgo, los medicamentos semejantes, los que se parecen,
las marcaciones que utilizamos para diferenciarlos, las marcaciones incluso de los medicamentos que están próximos a vencer para evitar usar algún medicamento que no esté en adecuadas condiciones en toda la red. Y está el proceso de dispensación, que es donde confluyen los dos ciclos del medicamento, y es un proceso extremadamente importante porque es como el proceso más crítico de control, que es esa entrega personalizada de medicamentos uno a uno, cada unidad de consumo para la farmacoterapia de los pacientes. Entonces son los correctos que aplica farmacia, que tiene que aplicar farmacia para que esa dispensación no genere errores en la cadena de abastecimiento, y ese pare que hace el personal asistencial para verificar que eso que está recibiendo es lo que verdaderamente necesita para administrar al paciente. Aquí se confluye el ciclo logístico con el ciclo asistencial. El ciclo asistencial inicia sin duda en el momento de la prescripción médica. En la prescripción médica nosotros hemos desarrollado y hemos trabajado durante los años como servicio con el área asistencial, con el apoyo de sistemas en algunas barreras de seguridad desde la prescripción de medicamentos. Entonces, aquí es tratar de que desde ese momento de la definición de qué medicamentos vamos a requerir para los pacientes, hayan unas barreras para evitar duplicidades terapéuticas, para evitar interacciones medicamentosas, para evitar prescribir medicamentos sobre el cual tengo referencia que el paciente es alérgico. Ya voy a ampliar un poquito más que estas son nuestras principales estrategias, pero entonces está como todo lo que hemos encaminado para asegurar la prescripción adecuada de los medicamentos. Luego está todo el tema de la solicitud y alistamiento, que es un trabajo en doble vía con enfermería, que es esa definición de cuánto voy a necesitar para el tratamiento día a día, y todo el alistamiento y la adecuación que se hace en farmacia para hacer esa dispensación correcta, el proceso de dispensación que se une con el proceso logístico, la preparación y adecuación de medicamentos. En esto sí que hemos trabajado y queremos seguir trabajando, y la oferta de valor siempre es ir aumentando esa oferta de medicamentos listos para usar desde nuestra central de mezclas de medicamentos. Allí, digamos que con todas las adecuaciones normativas y técnicas, preparamos la mayoría de los medicamentos, tenemos muchas mezclas listas para usar, preparamos todas las quimioterapias, las nutriciones parenterales, las preparaciones magistrales para los niños, esas adecuaciones difíciles, que la idea es que no las transfieran para que nosotros desde lo técnico podamos preparar de la mejor manera esos medicamentos y evitar errores en ese momento, y todas las unidosis y medicamentos listos para usar, que como digo, nuestra oferta es ir aumentando esa oferta, de lado, como también hay que preparar medicamentos en las áreas asistenciales, pues es como todos esos lineamientos, el librillo de mezclas y demás estrategias que tenemos para que cuando se tengan que preparar fuera de la farmacia, fuera de la central de mezclas, que es muy común también, lo hagamos de la mejor manera posible, esto completamente de la mano del personal de enfermería. El tema de administración, en la administración de medicamentos nuestra labor es más de apoyo, más de soporte al área asistencial, a las jefes de enfermeras, para que se cumplan sí o sí, no solo los 5, sino soñando también aplicar los 10 correctos siempre para evitar horrores también en la administración de medicamentos. Y luego, pues aquí confluyen los dos ciclos, y digamos que estas a grandes rasgos las principales actividades donde nosotros intervenimos como servicio farmacéutico y como institución hemos desarrollado estrategias para mitigar el riesgo de los medicamentos. Entonces, hablando ya de gestión de riesgo y de nuestras principales estrategias para evitar los errores en la medicación y los incidentes y eventos adversos, sobre todo estos prevenibles, hay un tema que es de los más importantes y de los que hemos trabajado y seguiremos trabajando, que es la reconciliación de medicamentos al ingreso. La reconciliación de medicamentos al ingreso, en resumen, es esa captación de la información de los antecedentes farmacológicos del paciente. Es cuando le preguntamos al paciente que viene tomando de manera ambulatoria cuáles son sus medicamentos, la última dosis, cuándo fue la última vez que se los tomó, para con esa información tener herramientas para hacer la formulación intrahospitalaria y evitar omisiones o duplicidades o interacciones. Entonces, lo importante de la reconciliación es primero captar esa información, qué es lo que viene tomando el paciente, que es un formato que nosotros le entregamos a todos los pacientes indistintamente por todas las vías que ingresan a la clínica.
les preguntamos, captamos esa información y luego ya tenemos nuestro último desarrollo, porque la reconciliación en sí no es tener la información, sino definir una conducta en cada uno de esos antecedentes farmacológicos. ¿Qué medicamentos continúan, cuáles se suspenden o cuáles se modifican? Eso es en sí la reconciliación de medicamentos. Y el lo vemos como un gran avance, es que en nuestra historia clínica, hace unos meses, pudimos incorporar que cuando se registren los antecedentes farmacológicos, que es una buena técnica, una recomendada de la prescripción médica, tengo que registrar los antecedentes farmacológicos, pero también registrar la conducta o lo que defino yo como médico tratante o como médico que estoy revisando al paciente, hacer con cada uno de esos medicamentos. Entonces, el registro de la conducta continúa, modifica o suspende es lo que necesitamos que quede registrado en la historia clínica. Nuestra fase 2 de este desarrollo que esperamos y lo vamos a promover es que de hecho de esta definición pueda migrar a la prescripción médica los que se continúan o se modifican para hacer más ágil el proceso, pero sin duda hay que registrar los antecedentes farmacológicos, esos que captamos a través del formato que les entregamos a los pacientes al ingreso, pero además tenemos que sentarnos y revisar y definir qué vamos a hacer con cada uno de esos medicamentos y luego sin falta con los que continúa y modifica, si el paciente va a quedar hospitalizado, formularlos intrahospitalariamente y asegurar su continuidad o su manejo intrahospitalario. Y luego también en cada uno de los cambios que se hagan de complejidad del servicio dentro de la misma hospitalización y sobre todo, y hacer énfasis al momento del egreso, ¿no? Tener en cuenta con qué venía el paciente, qué le incorporamos y luego con qué definitivamente va a salir. Una buena prescripción a hoy dentro de nuestra historia clínica pues debe verse como esto, en donde se registra la última hospitalización, todos los antecedentes farmacológicos del paciente y la conducta que se definió con cada uno de ellos. Bueno, esto aquí también es un asterisco de este proceso, pero es contarles que tenemos un proceso establecido para lo que llamamos internamente reconciliación farmacéutica. La reconciliación farmacéutica, en resumen, es ese proceso establecido que tenemos para esas excepciones, es una excepción, pero existen, de esos medicamentos que aceptamos que el paciente traiga desde su uso ambulatorio, los revisamos, los avalamos y los incorporamos a la farmacoterapia intrahospitalaria. Entiéndase un medicamento que no tenemos codificado en la clínica, medicamentos muy específicos de tratamiento crónico como medicamentos, quimioterapias orales o tratamientos de VIH. Entonces estas excepciones las avalamos, tenemos todo este proceso, lo avalamos en el servicio farmacéutico, el médico las debe prescribir como medicamento de reconciliación, enfermería los debe custodiar, los debe administrar y debe registrar esa administración para que estas excepciones de estos medicamentos que permitimos ingresar tengan el mismo control y el mismo seguimiento que cualquier otro medicamento. Entonces, esta es una cuña muy importante para no olvidar el proceso de reconciliación farmacéutica. Otro punto y otro control que nos ofrece nuestro sistema y que hemos desarrollado con los años es el de las alergias a los medicamentos. El sistema hoy, nuestro SAGI, nos permite registrar las alergias a los medicamentos, sea uno a uno o alergia por grupos de medicamentos. Y si lo registramos en donde debe ser, en los antecedentes, medicamentos y alergias, y lo buscamos y lo escogemos como es correcto, el sistema nos ayuda a bloquear si eventualmente yo el que registra la alergia o cualquier otro médico en cualquier momento, en cualquier otra interconsulta, va a formular ese medicamento, pues lo va a bloquear. Le va a decir, este paciente tiene alergia, está registrada, pues revise si lo va a usar o no. Entonces, el llamado es a contarles que hay esta herramienta, que la tenemos que utilizar bien incluso desde la definición de alergia y reacción adversa, ¿no? Que siempre hacemos énfasis que a veces los pacientes mencionan como alergia alguna reacción adversa que hayan tenido con el medicamento y no necesariamente es una alergia. Entonces, en ese indagatorio para definir si sí es alérgico o no al paciente, pues es importante diferenciar y reconocer que realmente es una alergia, pues para no limitar los recursos farmacológicos de pronto innecesariamente, pero registrarlo donde es nos ayuda muchísimo como barrera de seguridad
para evitar eventos adversos, reacciones adversas prevenibles, porque si el paciente ya me manifestó que es alérgico y yo se lo formulo, pues es extremadamente prevenible si nos ha llegado a ocurrir un efecto no deseado. Aquí es básicamente como se ve, este es un ejemplo con alimentos, pero es igualito con medicamentos. Otra herramienta muy importante que tenemos en nuestro SAGE, en nuestra historia clínica, que es supremamente dinámico, que hemos venido actualizando con los años. Hoy tenemos aproximadamente 500 interacciones medicamentosas de relevancia clínica registradas en la historia clínica de nuestro SAGI. Todas y la mayoría tienen alguna historia, algo que ya nos ocurrió. Entonces toman además más importancia en eso. Están registradas las interacciones, nosotros las alimentamos desde el servicio farmacéutico y cuando se van a prescribir los medicamentos que tienen una interacción o incluso una contraindicación, pues nos sale una alerta. Nos sale una alerta con la información que queremos que se informe y se tenga en cuenta con esa mezcla. En algunos es prohibitiva, cuando es contraindicado en algunos son recomendaciones de espaciar dosis, de hacer monitoreo, de temas de administración, pero entonces la solicitud y la revisión y lo que decimos es tener en cuenta estas alertas que nos genera el sistema, no pasarlas por alto, detenerse a revisarlas. Estas alertas salen en el momento de la prescripción, también salen en el momento de administrar de registrar la administración de los medicamentos y se pueden en cualquier momento verificar en este link que está en la historia clínica si mi paciente dentro de lo que yo le he formulado tiene alguna interacción de estas de relevancia clínica que ya están registradas y están estimadas y las tenemos contempladas desde el servicio farmacéutico y nosotros realmente institucionalmente. Ya le voy a dar paso a Leonardo que nos va a seguir contando algunos puntos de estas estrategias más importantes que tenemos implementadas, en las que somos partícipes todos como institución para mitigar el riesgo con el uso de los medicamentos. Gracias a todos. Continuando con las estrategias que hemos creado y en especial sobre ese nicho de medicamentos sobre los cuales tenemos una principal atención o vigilancia, que son nuestros medicamentos de alto riesgo, hemos desarrollado estas 5 metodologías preventivas para evitar cualquier tipo de evento adverso relacionado a este tipo de medicamentos. Dentro de ellas tenemos en primer lugar la marcación, cuyo objetivo es dar esa noción a enfermería o al personal asistencial de, oiga, verifique que el medicamento es preparado en la dosis adecuada, verifique que el medicamento es diluido a la velocidad recomendada. En la segunda estrategia que nosotros tenemos es la estrategia de los medicamentos LASA. Esa estrategia, su objetivo es que el personal asistencial verifique o haga un segundo chequeo corroborativo de esos medicamentos que puedan tener un nombre o una similaridad en su presentación física y que pueda llevar a cualquier tipo de confusión o de cualquier tipo de error en la dispensación. El tercer tipo de barrera que nosotros tenemos en nuestro nicho de medicamentos de alto riesgo son las unidosis o las adecuaciones. Cuando nosotros en nuestras reuniones de farmacovigilancia entre las dos clínicas establecemos qué medicamentos deben ir por esta presentación farmacéutica, establecemos esos medicamentos que tanto en la historia como en la literatura hemos encontrado que puedan tener una variación en la administración por parte de enfermería. Errores en la dilución, errores en la velocidad, cualquier tipo de esos errores son esos medicamentos a los que nosotros les ponemos principal atención para hacer este tipo de mezclas y adecuaciones, que aunque puedan generar un sobrecosto al medicamento, al final es un gran beneficio para el paciente tener este tipo de presentaciones ya listas y para enfermería una mitigación de cualquier tipo de error en su administración. La siguiente barrera que nosotros tenemos son los medicamentos restringidos en piso. Hay un grupo de medicamentos que no tendría en primera línea, a menos de que el médico lo autorice, ya el médico jefe de área,
¿Por qué estar en piso? Y son esos medicamentos que requieren un monitoreo o estar pendiente directamente del paciente para evitar cualquier tipo de complicación o caída en los pacientes. Entonces, esos medicamentos desde farmacia tenemos una barrera para decirle, oiga, farmacia, avíseme si por alguna razón están pidiendo este tipo de medicamentos y nosotros directamente el servicio farmacéutico hacemos un doble chequeo con el jefe médico o con el médico tratante para identificar la razón por la cual están prescribiendo este tipo de medicamentos. Nosotros tenemos una siguiente barrera que son las alertas en SAGE. Estas alertas ya es una alerta proactiva en búsqueda de que el médico diga, oiga, este paciente de antemano ya tiene parametrizada esta interacción o este tipo de alerta. Verifiquemos si efectivamente aplica y yo debo continuar con el tratamiento y sopeso el riesgo-beneficio en el caso que así aplique. Es ese tipo de alerta que nosotros parametrizamos también retroalimentada por los diferentes eventos adversos que hemos tenido en la clínica o los soportes que nosotros tengamos por la literatura científica. Y la última barrera relacionada con los medicamentos de alto riesgo para mitigar cualquier tipo de evento son los seguimientos. Esta actividad las hacemos en las dos clínicas con nuestro equipo de farmacovigilancia y farmacia clínica y su objetivo es hacer una trazabilidad dentro de la información técnica que pueda tener cada uno de los medicamentos sobre ese tipo de medicamentos que puedan tener, al tener un estrecho margen terapéutico, puedan tener un problema de seguridad relacionado al paciente. Entonces, estos medicamentos son continuamente monitoreados con las diferentes terapias, interacciones, administración y demás, y son reportados al personal asistencial de una manera preventiva. Ejemplo, doctor, este medicamento puede tener algún tipo de interacción farmacocinética con este medicamento. Le recomendamos ajustar la dosis, le recomendamos hacer un tipo de examen clínico para identificar si hay algún tipo de acumulación, etcétera. Como ustedes pueden ver, todos estos tipos de actividades, tanto proactivas como reactivas, lo que nos ayudan es a mitigar cualquier tipo de evento adverso relacionado con nuestro nicho de medicamentos de alto riesgo. El momento de hacer las captaciones de nuestros medicamentos de alto riesgo y de su vigilancia y su seguimiento clínico, nosotros encontramos estas metodologías de clasificación que resumen en esta diapositiva para las dos clínicas, tanto para Clínica del Country como Clínica La Colina, aunque podemos ver unas líneas de tendencia en acumulativa, en realidad pueden haber ciertas variaciones en el tipo de eventos que se presentan en mayor característica en cada una de las clínicas. Cada una de las clínicas tiene su complejidad, su diferente tipo de pacientes, lo que nos permite enriquecer este tipo de análisis, pues podemos evidenciar con los diferentes tipos de eventos que se están presentando que no es equivalente los eventos que se presentan. Entonces esto nos enriquece de una manera enorme los tips, como les comentaba Karen en las diapositivas anteriores y demás, sobre ese tipo de alimentación reactiva o preventiva que nosotros podamos diseñar para evitar la prevalencia de esos eventos adversos. Como podemos notar en esta diapositiva, la principal aporte que nosotros hacemos desde la parte de farmacovigilancia en Clínica La Colina es la parte de precauciones que le recomendamos al médico, como veremos ya ahorita más adelante en la siguiente diapositiva. Mientras que en Clínica del Country, la principal son los problemas relacionados a los medicamentos. Y esto, pues, como se pueden dar cuenta, al ser tan diferente, nos hace estar continuamente alimentándonos o diseñando estrategias para evitar este tipo de eventos adversos. Bueno, en este slide podemos ver ya directamente o desglosado un poco ese tipo de clasificaciones que nosotros tenemos dentro de nuestros reportes. Como les mostraba en la primera diapositiva de la que yo hablaba, este semáforo nos permite identificar pues el riesgo y el reporte que nosotros hacemos. La principal precaución que nosotros estamos reportando, por ejemplo, porque nuestro programa de farmacovigilancia se retroalimenta de manera continua con los diferentes tipos de pandemias o diferentes tipos de situaciones clínicas que esté presentando cada una de las clínicas. Por ejemplo, una de las principales precauciones que nosotros diseñamos fue el seguimiento preventivo para esos pacientes que tenían enoxaparinas en largas estancias
en los pacientes que eran COVID y sus posibles efectos renales que pudiesen desarrollar. Ajustes de falla renal, continuamente nosotros estamos vigilando esos antibióticos que tienen algún efecto directo a nivel renal y nos puede afectar cualquier tipo de interacción con otros medicamentos, acumulaciones o problemas de eliminación, y esto puede afectar directamente el resultado en el paciente, puede generar un evento adverso, lo que nos lleva a nosotros a estar continuamente cuando vemos la necesidad, oiga, doctor, la función renal de ese paciente no es la adecuada, le recomendamos revisar si es necesario hacer algún ajuste renal. Dentro de las recomendaciones médicas que nosotros más presentamos es no superar tratamientos con medicamentos que puedan tener algún tipo de problema o necrosis por largas estancias. Por ejemplo, uno de los principales que se nos presenta es el tema del diclofenaco. Problemas con medicamentos de aumento de riesgo por acumulación, pues realmente los opiáceos, opioides, tienen un problema de farmacocinético y son muy susceptibles a interacciones con otros fármacos, lo que nos lleva a estar continuamente vigilando y recomendando los ajustes de dosis. Otros de los principales que nosotros tenemos, porque no solamente es al personal de médico, es al personal de enfermería, ese tipo de medicamentos que a veces se les obvian en el tema de no tener en cuenta medicamentos que puedan generar riesgos de caídas. Entonces, continuamente también le estamos retroalimentando al personal de enfermería como, ojo, ese tipo de medicamentos tiene algún tipo de incompatibilidad, algún tipo de problema que pueda generar algún tipo de acumulación y algún tipo de caída en el paciente, mareo, ténganlo en cuenta y retroalimente sus escalas de caídas. Nosotros tenemos diseñado todo esto que hemos alimentado, pues obviamente como una actividad técnica, científica que hacemos acá con todo el personal asistencial y también con todo el personal de químicos farmacéuticos que hay en las dos clínicas. Creamos este tipo de estrategias que son los tips. En estos tips nosotros continuamente estamos desarrollando estrategias preventivas para no volver a caer en eventos adversos que ya ocurrieron y que nos puedan prevenir cualquier tipo de reincidencia de este tipo de eventos. Es importante y nosotros continuamente estamos alimentando al personal asistencial en nuestras rondas, en nuestras visitas, en rondas de seguridad de medicamentos, sobre cuál es la metodología de acceso para tener acceso a estos tips. En estos tips nosotros decimos, oiga, mire, si nos sucedió un evento adverso, tenga en cuenta que esto sucedió por esto o por X o por Y razón, preventivamente no lo haga para evitar que vuelva a suceder este tipo de evento. Y esta es la ruta por el lado de la intranet para acceder a este tipo de cosas. Buenos días a todos. Ahora vamos a hablar un poco de los indicadores de nuestro programa de farmacovigilancia. Principalmente queremos presentar cuál es la distribución o cómo están distribuidos los problemas relacionados con medicamentos en las clínicas. De aquí es importante destacar que en una mayor proporción tenemos todo lo relacionado con near miss o casi eventos, que son todas estas situaciones que nosotros identificamos antes de que lleguen al paciente y puedan causar algún daño. Y precisamente eso es lo que nosotros buscamos en el programa, aumentar la captación de estas situaciones o de estos eventos que no han llegado o de estas situaciones que no han llegado al paciente, precisamente para poder fortalecer nuestras barreras o crear barreras adicionales y que esto no suceda. En la parte amarilla y roja ya vemos esto que ha llegado a paciente, que es algo que no queremos que suceda, pero que si llega a materializarse, el riesgo sea bajo. Hayamos logrado mitigar de alguna manera el riesgo para que si definitivamente se nos pasan todas las barreras, pues tenga un impacto menor en la ocurrencia. Importante destacar que si hacemos un poco un zoom en este porcentaje de eventos adversos prevenibles asociados a medicamentos, que era esto que estábamos viendo en rojo, tenemos una tendencia a la disminución en las clínicas y cuando uno ve la distribución en la torta que estábamos viendo, pues es una proporción muy baja y eso también es el objetivo. Captar la mayor cantidad de near miss o de eventos o de situaciones, fallas e indicios de atención insegura antes de que lleguen al paciente y que aquellas cosas que sean eventos adversos prevenibles tengan una proporción muy baja. Aquí podemos ver estas situaciones que se nos han materializado y pues de manera general lo que queremos mostrarles es en qué tenemos que trabajar y cuáles son esos principales retos. Entonces, de manera importante ver que tenemos un reto en todo lo relacionado con la reconciliación, como ya lo hemos mencionado en la presentación. Contamos con la herramienta para hacer una reconciliación correcta
y lo importante es poder resolver pues esta situación, porque sí se nos presentan muchos eventos por no hacer la reconciliación en el momento oportuno o en el sitio que está destinado en la historia clínica para ello, y pues amarro esto que es uno de los retos importantes que tenemos para nuestro proceso de acreditación. Asimismo, tenemos que seguir fortaleciendo todo el proceso de administración de medicamentos, en conjunto con enfermería. De hecho, en este momento están en nuestra primera jornada de capacitación que tenemos a lo largo del día en este tema, manejo seguro de medicamentos y administración de medicamentos, y pues seguir trabajando en la difusión de nuestro libro de infusiones, librillo de infusiones que hemos trabajado de la mano con enfermería, para que si hay alguna cosa que no se adecua en el servicio farmacéutico, se haga de manera estandarizada en cualquier servicio y todo el personal de enfermería sepa que esta es la manera correcta de hacerlo. Y finalmente, pues un tema de disponibilidad de medicamentos, pues esto no es un tema ajeno. De hecho, en el mundo, pues saben que hemos tenido un tema de desabastecimiento de insumos y medicamentos, pero pues lo que buscamos es, con nuestra cadena logística, poder anticiparnos a cualquiera de estas situaciones, y si ya definitivamente no tenemos algún medicamento, pues poder de manera oportuna notificar y tener algunas alternativas para continuar la terapia de nuestros pacientes. Y algo muy importante para seguir alimentando los indicadores de nuestro programa, y es siempre reporte e informe cualquier problema relacionado con medicamentos. Y esta es una invitación muy grande que queremos hacer, y es que solamente en la medida en la que reportemos de manera oportuna cualquier cosa que suceda, vamos a tener la capacidad de respuesta. No minimicemos, de pronto a veces pasan cosas y uno dice, no, pero mire que no le pasó nada al paciente, no es algo grave. Estos near miss y esas situaciones son las que precisamente nos van a ayudar a mitigar y a evitar que en el futuro, si sea algo más grave, contamos con todos los guías y procedimientos para hacerlo, y con todos los medios de comunicación, a través de Almera, por supuesto, todo el reporte de cualquier problema relacionado con medicamentos, y ante cualquier inquietud que ustedes tengan en el manejo de medicamentos, no duden en contactar al servicio farmacéutico. Entonces, ya concluyendo y cerrando un poco esta presentación, ¿cuáles son esos retos? Entonces, primero, tenemos que alinearnos, porque todos en las diferentes áreas y desde los diferentes roles que tenemos en la organización tenemos el mismo objetivo, y es velar por nuestro paciente, por la mejoría del paciente. En cada uno de nuestros momentos, o cuando estamos haciendo tal vez nuestro trabajo, se nos olvida que estamos engranados, así tenemos que trabajar perfectamente engranados con las otras áreas, y haciendo también dentro de nuestro proceso todos los controles, para que no nos pase un poco como en esta imagen donde hay un señor súper molesto que está en la farmacia y le dice, venga, pero usted, ¿qué tanto se demora poniéndole una etiqueta a un medicamento? Y la respuesta es, pues poniendo la etiqueta no me demoro sino unos segundos, pero asegurándome que ese medicamento que le voy a entregar no lo vaya a matar o le vaya a hacer algún daño, me demora un poco más. Entonces es tener en cuenta esto. Todos tenemos nuestros procesos, nuestros controles, y tenemos que esperar un poco a que se den todos esos controles, precisamente para que no vayamos a generar un daño al final de la cadena que se nos pase a todos. La otra invitación es, tenemos las herramientas. A lo largo de la presentación hemos mostrado las diferentes herramientas y mecanismos que tenemos en la institución para tener una medicación sin daño, y es, hagamos uso de las herramientas. Si ya tenemos las herramientas para cada uno de los pasos, usémoslas. Y finalmente, tengamos plena conciencia de lo que estamos realizando. Esta es una invitación, una frase de reflexión que dejamos, y es que pensemos como profesionales, pero sintamos como pacientes. Definitivamente no hay situación más vulnerable en la que uno pueda estar que ser un paciente, donde todos están decidiendo por uno, qué le voy a poner, qué tiene que hacer, cómo tiene que vestir, absolutamente todo. Y lo importante es sentir como paciente y escuchar al paciente, porque que no se nos olvide que el paciente es una barrera. Y cuando ese paciente cansón nos dice, mire, me duele, mire, acá está pasando algo raro, no me siento tan bien, tal vez no normalicemos todas estas situaciones, sino escuchemos, porque allí podemos tener una campanita de que algo puede estar pasando con el uso de los medicamentos en la organización. Creo que ya aquí concluimos. Aquí concluimos con nuestra presentación. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Karen, no sé, tenemos por parte de Carlos Castillo, por favor, si les indican el número de su extensión y horario en donde se podrían conectar con ustedes. Un segundito, de hecho aquí, no sé si siguen viendo mi pantalla. Aquí son las extensiones de la servicio farmacéutico en Clínica del Country. Tenemos dos extensiones donde hay de 6 de la mañana a 6 de la tarde, siempre alguien atento, algún farmacéutico, 1817 y 1814. Y lo mismo en Clínica La Colina. En Clínica La Colina la extensión es 3008. Nuestros correos, el servicio farmacéutico en Clínica del Country, estamos aquí siempre en el sótano 1 de la carrera 16, en Clínica La Colina en el 4º piso, es la oficina de los farmacéuticos y del coordinador. Y
y al final nosotros, si bien es nuestro tercer operador logístico el que está aquí 24 horas, pues entendiendo que nosotros tenemos comunicación directa con ellos las 24/7, entonces igual a través de nuestras farmacias, a través de nuestro tercero, pero directamente con nosotros, estas son las extensiones y yo sé que de hecho en nuestros teléfonos los tienen en consola aquí, en cualquier momento se pueden comunicar con nosotros. Y los invitamos a que se comuniquen con nosotros todo lo que más necesiten. Karen, tenemos varias ya preguntas en el chat, entonces no sé ya ustedes cómo deseen irles respondiendo. Sí, no sé es cómo verlas. ¿Las voy leyendo? Sí. Ok, perfecto. Entonces, la primera dice, siempre quisiera tener medicamentos de marca, ¿cómo se escogen? ¿Cómo se escogen los medicamentos? A ver, los medicamentos, nosotros tenemos que hablar del proceso de selección. Nosotros tenemos un proceso de selección bastante robusto. Nosotros como clínica, hay unos lineamientos normativos, pero nosotros superamos los lineamientos normativos. Que los lineamientos normativos es que los medicamentos cumplan con los certificados de calidad que hay. Nosotros los llevamos a otro nivel. Nosotros pedimos y buscamos soportes adicionales. Digamos que generalmente, y es una característica de nuestras clínicas, siempre tendemos a usar los medicamentos de marca porque son los que más evidencia inicialmente tienen, pero nosotros construimos una herramienta hace muy poco, bastante robusta, en donde para poder hacer un cambio, salvo que estemos hablando de momentos de desabastecimiento nacional, donde pues aquí de pronto somos más laxos en esas condiciones o esos requerimientos, pero la herramienta evalúa muchísimas cosas como certificaciones internacionales, aprobaciones internacionales, estudios clínicos donde se comparan los medicamentos, los efectos, la bioequivalencia, la biodisponibilidad, todos estos aspectos. Entonces tenemos una herramienta como institución bastante robusta que supera todas las normas y así, pasándole esa herramienta a cada una de las propuestas o alternativas que hay, es que escogemos qué medicamentos usar. Y siempre hago el asterisco y sobre todo es que este año ha sido muy, muy particular, pues el año pospandemia, durante y pospandemia, pues sin antecedentes, que tenemos muchos desabastecimientos. Entonces ahí sí reconocemos que pues somos un poco más laxos en las exigencias superiores que tenemos, nunca las básicas, para de pronto tener algunas alternativas para no definitivamente dejar de usar un medicamento porque pues las alternativas últimamente en algunos son pocas, pero tenemos un proceso, de hecho es el proceso de selección de medicamentos, donde están los criterios que tenemos establecidos para evaluar los medicamentos, la inclusión de medicamentos y qué tenemos disponible en nuestras instituciones. Hay otra pregunta que dice, buenos días, los médicos familiares y hospitalarios conocen el proceso que se debe seguir cuando el paciente ingresa a la institución y trae medicamentos especiales para su patología que no se encuentran en la farmacia. No sé si lo sepan, esperamos que sí, si no, de acuerdo, esto es muy dinámico, nosotros sabemos, y no es en farmacias, sino en todas las áreas, que las capacitaciones tienen que ser recurrentes. El proceso existe, es claro, creemos, entendemos, si lo conocen, nos tocaría preguntarles, pero es un buen ejercicio que sin duda lo vamos a hacer. Vamos a consultar y nosotros hacemos capacitaciones permanentes. Pero sí que allí, que es la puerta de entrada, lo tienen que tener muy claro. Una pregunta adicional que dice, formulan a veces medicamentos que están en consecución, ¿es posible que salga que no hay para que los médicos no los formulen? Si quieren les cuento un poco de eso. De manera general, nosotros nomás inactivamos un código de un medicamento cuando ya tiene una situación de desabastecimiento o donde tiene alguna situación normativa por la cual no se va a poder seguir comercializando en el país o no se va a conseguir. El resto de las situaciones, lo que tenemos que asegurar como servicio farmacéutico y a través de nuestro operador, que es Cruz Verde, es conseguir rápidamente el medicamento para que llegue en el menor tiempo posible y poder completar la terapia del paciente. Sí que hemos tenido muchas situaciones donde precisamente por ese tema de abastecimiento hemos tenido que salir a buscar por diferentes vías, pero nuestro compromiso siempre es desde que haya una disponibilidad del medicamento, todavía se comercialice, pues se logre quedar en la institución. Acá hay otra pregunta. Dice, ¿existen interacciones con los medicamentos homeopáticos?
Hago la pregunta porque se han llegado pacientes que toman este tipo de medicamentos y para su patología o tratamiento debemos administrar otros medicamentos. No, pues no sé si eres bueno. Al final la respuesta es sí. Sí, 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 sí. Por eso incluso en nuestro formato de registro de antecedentes farmacológicos o lo que le preguntamos al paciente incluye medicamentos homeopáticos, incluye medicamentos formulados o no, porque hay unas interacciones además, incluso muchas de relevancia clínica importantísimas. Entonces, uno inicialmente el mensaje a los pacientes y lo que hemos establecido institucionalmente es que el mensaje es mientras esté en nuestra hospitalización, no tomen ningún medicamento, ninguno es ninguno, de ningún origen, mientras esté aquí, o si lo va a tomar, cuéntenos y nosotros evaluamos ese riesgo. Entonces, sobre todo hay unos medicamentos homeopáticos con registro INVIMA que se conoce cuál es el contenido y es fácil, digamos, nunca es fácil con los medicamentos homeopáticos, pero con estos tiene uno más información para hacer esa evaluación de riesgo. Hay otros que los pacientes toman que no tienen registro INVIMA o que son traídos y no conocemos de dónde. En esto siempre tratamos y nuestra directriz es, pues, no se los tome o revise bien cuál es la verdadera indicación o qué es lo que está esperando con el medicamento, porque pueden tener interacciones y a veces interacciones de relevancia clínica. No sé si quieras completar algo. Básicamente eso sería. Sí, eso. No, no tengo más preguntas. Sí, está pendiente de la calificación Vale. de los homeopáticos, no, pero medicamentos para los demás. Sí, aquí nos aclaran y me parece importante con este tema de los homeopáticos. Aquí en estos productos es donde más alertas INVIMA o alertas farmacológicas existen, porque hay muchos fraudulentos. Entonces sí que también como pacientes, esto ya es más con todos nosotros, tenemos que estar pendientes de esas alertas. De hecho, nosotros tenemos un acceso directo a las alertas del INVIMA en nuestra intranet, en el link de medicamentos. Allí también podemos ver las alertas y de los principales medicamentos que tienen alertas son estos que se llaman fitoterapéuticos o homeopáticos. Entonces hay que tener precaución con ellos porque no es cierto lo que decían las abuelas de que si no hace bien tampoco mal. Sí, hay algunos que no hacen bien y de pronto pueden hacer mal. Bueno, acá creo que es más como un comentario que dice sería importante incluir el uso de los radiofármacos en este tema. De acuerdo, nosotros dentro de los medicamentos, y no solamente, pues no lo mencionamos de manera explícita, pero todo el tema de gases medicinales, que son medicamentos radiofármacos, hacen parte del sistema y del ciclo de gestión de medicamentos y pues tienen los mismos controles, los mismos procesos o algunas particularidades, pero sí, de acuerdo, está contemplado. Creo que ya, si quedaron alguna pregunta, pues de pronto trataremos de responderlas por el chat. Perfecto, Karen, Claudia y Jaime, muchísimas gracias por el espacio del día de hoy. Creo que fue una charla bastante enriquecedora. Tuvimos muy buena asistencia inclusive. No sé si Karen quieres dar ya tus palabras de cierre. No, como les comentaba, muchísimas gracias a los que se alcanzaron a unir con nosotros. De verdad es un momento importante desde el servicio farmacéutico poderles compartir en nuestros esfuerzos lo que hacemos, además esos esfuerzos en conjunto con toda la institución, con todo el área asistencial y nada, propender por el mejor uso de los medicamentos, porque como comentaba, es de las principales herramientas terapéuticas, todos tenemos que ver con los medicamentos. Es completamente transversal a todo el acto médico, a todo nuestro quehacer como institución hospitalaria. Entonces, todo lo que hagamos en pro de mejorar su uso y de hacer más seguro su uso, pues bienvenido y para eso estamos. Muchísimas gracias. Listo, gracias a ustedes. Feliz mañana a todos. Feliz mañana. Hasta luego.